Descubierto, el increíble susurro de mi hijo tras el ojo morado y la lección que expuso su suegro. Miguel miraba por la ventana de su aula. Las calles del barrio se extendían como un lienzo desgastado por la vida. En ese entorno gris, él había forjado su propósito, ser un maestro, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, a pesar de su dedicación, se sentía atado, atrapado en una rutina que comenzaba a pesarle más de lo habitual. Los murmullos de sus alumnos, las miradas de incertidumbre cada vez que hablaba de futuro, le recordaban que algunos sueños eran difíciles de alcanzar. Pero nada lo preparó para lo que sucedería esa tarde. Lucas llegó a casa con un ojo morado, una venda mal colocada e intentaba ocultar la rabia y el dolor que lo acompañaban. Al verlo, una ola de sentimientos se desató en Miguel. La ira de ver a su hijo dañado, la impotencia de no poder protegerlo, lo envolvieron. «¿Por qué, Lucas? ¿Por qué no dejaste que te pisotearan?», preguntó, su propia desesperación mezclándose con el miedo. La respuesta de Lucas dejó caer una losa sobre su pecho. Defendía a un compañero, papá. Ese chico se burlaba de él por ser de otro barrio. La injusticia lo atravesaba como un puñal, revelando no solo la crueldad del mundo exterior, sino también la herida que podría estar marcando a su hijo para siempre. A medida que la tensión crecía en el hogar, el rostro de su suegro, un hombre con poder y desprecio por lo que consideraba inferior, apareció en sus pensamientos. «No puedes permitir que tu hijo se convierta en un perdedor, Miguel», había dicho en el pasado. Pero esta vez, sus palabras resonaban como un eco en su mente, intensificando el conflicto. Miguel se preguntaba en silencio si lo que hacía valía la pena, si sus ideales estarían dispuestos a enfrentarse a la frialdad de la realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire en la casa se volvió pesado, como si cada respiración de su hijo y su propia angustia quedaran atrapadas en la misma red de emociones. Con cada día que pasaba, se sentía más dividido. Por un lado, quería defender a Lucas de su suegro, de la opresión familiar. Pero por otro, no podía ignorar los murmullos que le instaban a ser pragmático, a enfrentar la dura realidad con un enfoque más frío. Podría traicionar sus principios para proteger a su hijo. Mientras la fecha de la presentación de Lucas se acercaba, Miguel contemplaba el futuro incierto que se perfilaba. Aquella pelea insignificante ahora le exigía decisiones que no sabía si estaba listo para tomar. La lucha de su hijo, reflejada en cada cicatriz emocional que mostraba, podría ser la oportunidad para ellos de sanar. Pero, ¿podría Miguel convertirse en el padre que Lucas necesitaba o se dejaría atrapar por la sombra que su suegro proyectaba sobre ellos? El silencio de la noche se interponía entre ellos y la pregunta persistente se erguía. ¿Realmente estaban listos para enfrentar la verdad de sus vidas o era esta solo una buena intención disfrazada, incapaz de resistir la presión que amenazaba con aplastarlos? Con un nudo en la garganta, Miguel solo podía esperar y prepararse para lo que vendría. La vida nunca deja de sorprender, y su hijo estaba a punto de demostrárselo. Miguel despertó esa mañana con un peso en el pecho. La luz del sol se colaba por la ventana, pero el calor que irradiaba, en vez de confortarlo, le resultaba opresivo. Sabía que el día no sería fácil. Tenía la presentación de Lucas en mente, un evento que no solo marcaría la trayectoria académica de su hijo, sino que también era un reflejo de las decisiones que había tomado como padre. A medida que se preparaba para salir al trabajo, la imagen de su hijo con el ojo morado resurgía constantemente, como un recordatorio perturbador de lo que estaba en juego. El aula hoy parecía diferente. A pesar de las risas y los murmullos de los niños, Miguel no podía evitar la sensación de desconexión.
Sus alumnos notaron su distracción, algunos incluso le lanzaron miradas curiosas. Sin embargo, él apenas registraba su entorno. Observaba cómo los otros maestros interactuaban con sus alumnos, sintiendo que la energía que emanaba contrastaba con su propia apatía. ¿Era eso lo que él quería ser? ¿Un maestro que se escondía tras la frialdad del conocimiento sin poder conectar emocionalmente? Mientras revisaba los trabajos de sus alumnos, una niña se acercó con un dibujo. «Es un héroe», proclamó, señalando a su dibujo que mostraba a un superhéroe protegiendo a otros. Miguel se sintió atrapado por la inocencia infantil. Su mente se desvió hacia Lucas y su valiente decisión de defender a un compañero. Era un acto de heroísmo, y sin embargo, él luchaba contra la idea de que esa valentía podría ser su mayor debilidad. ¿Y si esa misma valentía costaba el futuro de su hijo? La presentación de Lucas se acercaba como un examen, no solo de sus habilidades, sino también de su carácter. Miguel sintió que el temor podría ser más dañino que cualquier golpe físico. Reflexionó intensamente sobre cómo educar a Lucas en un mundo que a menudo valoraba la fuerza bruta sobre la compasión. Quería que su hijo fuese fuerte, pero no a expensas de perder su esencia. Finalmente, terminó su jornada laboral y se dirigió a casa. En el camino, cada paso resonaba como un eco en su mente. La imagen de su suegro se cernía sobre él, recordándole constantemente que en este mundo los perdedores eran arrastrados al abismo y los ganadores brillaban. Miguel sabía que debía encontrar un equilibrio. Quería que Lucas se defendiera, pero sin convertirse en el tipo de hombre que su suegro admiraba. Al llegar, se encontró con Lucas en la sala. Su hijo estaba ensimismado en su boceto para la presentación. Líneas de concentración marcaban su frente. Miguel sintió un destello de esperanza. «¿Te gustaría que trabajáramos juntos en la presentación?», preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Lucas levantó la vista y en sus ojos había un brillo de confianza. Ese momento, aquella pregunta, podría ser la primera piedra sobre la que ambos construirían algo significativo, una conexión real. Las horas pasaron y, mientras trabajaban, Miguel comenzó a notar una evolución en su hijo. Lucas no solo había estado dibujando, estaba construyendo una narrativa donde la valentía y la empatía se entrelazaban. ¿Podría él, como padre, transformar su propio miedo en fuerza para guiar a Lucas en esa dirección? Al concluir su trabajo, un leve orgullo brotó en el pecho de Miguel. Pero mientras miraba a su hijo, una inquietante duda se introdujo en sus pensamientos. ¿Sería suficiente esa lección de vida para enfrentar la presión que se avecinaba, no solo en la presentación, sino también en su relación con su suegro? El hilo de las decisiones estaba tejido, y Miguel sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Las palabras de su hijo resonaban en su mente. Defendía a un compañero papá. Pronto, Miguel tendría que decidir si pudiera hacer lo mismo, pero defendiendo no solo a su hijo, sino también sus propios ideales, en un enfrentamiento que podría cambiar sus vidas para siempre. El momento de la verdad se acercaba, y una sombra de incertidumbre lo envolvía, mientras el eco de su propio miedo y la valentía de Lucas se entrelazaban en el aire. Miguel se despertó con el sol ya elevado en el cielo. El cansancio acumulado de la noche anterior parecía transparente, pero la preocupación por la presentación de Lucas le mantenía alerta. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, encontró una tarjeta en la mesa, escrita por Lucas. «Gracias por ayudarme, papá. Eres mi héroe». Las palabras golpearon su corazón, un recordatorio de que, a pesar de sus inseguridades, su hijo lo consideraba un modelo a seguir. Pero, ¿realmente podía Miguel ser un héroe si constantemente luchaba contra sus propios demonios? El trayecto al trabajo se tornó pesado. Un nudo en el estómago detonaba cada vez que pensaba en la mirada de su suegro, que siempre aguardaba cerca, como un depredador acechante. Miguel tenía claro que debía romper con la sombra del pasado, pero la de su suegro era un peso difícil de abandonar. Aquella figura representaba todo lo que él rechazaba. Sin embargo, también le aterraba diseñar una versión de sí mismo que no llevara la impronta de la historia familiar.
El aula fue un refugio. Miguel se lanzó a la enseñanza buscando la concentración que le había eludido. Sus alumnos estaban emocionados por la proximidad de la presentación. Mientras hablaba sobre el valor de la creatividad, su mente divagaba entre la complicación de sus sentimientos. ¿Qué tipo de valiente quería que fuese Lucas? Miguel deseaba que su hijo abrazara su esencia sin permitir que la violencia del entorno lo marcara. Una vez terminado el día, se encontró con una colega, Ana, quien le lanzó una pregunta inesperada. ¿Qué te motiva a seguir?, inquirió. En un instante, Miguel se sintió expuesto. Había estado tan concentrado en lo que debía hacer por Lucas que había perdido de vista su propia motivación. Quiero ser un mejor padre, respondió con sinceridad. Las palabras salieron de su boca con la fuerza de un grito en medio del silencio. Ana sonrió y dijo, «Esto que haces aquí es parte de eso». Sus palabras resonaron en él, provocando un eco de reflexión. ¿Cómo podía ser un mejor padre si no se permitía ser vulnerable? Al regresar a casa, se sintió invadido por una corazonada diferente. El simple hecho de perderse en la complejidad de su propia identidad significaba que estaba listo para enfrentar a su suegro. Pero, ¿y si la confrontación no era exactamente lo que necesitaba? Cuando se unió a Lucas, quien estaba trabajando en su proyecto, decidió que no podía simplemente apoyar a su hijo, debía involucrarse en su proceso creativo desde una posición de autenticidad. ¿Te gustaría que exploráramos juntas las ideas que tienes para tu presentación?, preguntó Miguel, intentando alejar sus dudas. Lucas levantó la vista con un brillo inusual en sus ojos. «Sí, papá, quiero que veas lo que puedo hacer», respondió, y la determinación en su voz le llenó de orgullo y ansiedad a la vez. Mientras dibujaban y discutían el enfoque de la narrativa, Miguel comprendió que cada trazo que Lucas hacía era una extensión de la conexión que estaban formando. En aquel momento vio en su hijo una mezcla de valentía y sensibilidad. Lucas estaba combinando fuerzas que su padre había considerado opuestas, una unión en la que la verdadera fortaleza radicaba en la autenticidad. La luz de la lámpara iluminaba el proyecto, y Miguel sintió que la presentación de Lucas no era solo un simple evento, era más bien un camino para reconciliar su legado familiar con el futuro que deseaba para su hijo. Sin embargo, mientras surcaban este nuevo territorio juntos, un pensamiento se apoderó de Miguel. ¿Sería esta la transformación que habían estado esperando, o solo el principio de un enfrentamiento inevitable con su suegro, arduo y lleno de sus propios temores? El viento cambió de dirección, y Miguel no pudo evitar sentir que el verdadero desafío estaba aún por desvelarse, atrayéndolos hacia un precipicio carente de certezas. La mañana siguiente, Miguel se despertó con una claridad inusual. La luz que se filtraba por la ventana parecía prometer un cambio. Mientras preparaba el desayuno, repasaba en su mente el proyecto de Lucas. El hecho de que su hijo lo hubiera querido involucrar fue la chispa que encendió una llama de discusión interna. ¿Qué significaba realmente estar presente para su hijo? La respuesta se eludía como una sombra, siempre dándole alcance pero nunca tocándolo. Al llegar al colegio, un sentimiento de determinación lo envolvió. Las interacciones con sus alumnos repercutían en su percepción de la paternidad. Se dio cuenta de que cada pequeño logro de sus estudiantes lo atraía más hacia la idea de gratificación personal a través de sus esfuerzos colectivos. Una conversación con un grupo de estudiantes sobre superar las adversidades en sus vidas le dio un nuevo matiz a su percepción. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, les dijo, consciente de que su propia historia necesitaba ser contada a su manera. Durante el receso, Ana se acercó de nuevo. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer? La pregunta nubló su mente. A veces, ser vulnerable puede ser la fortaleza que uno no reconoce, sugirió, y Miguel sintió que se le rotaba el estómago. La idea de abrirse era aterradora, pero la posibilidad de lograr una conexión más auténtica con Lucas lo empujó hacia adelante. Mientras luchaba contra sus propios miedos, se dio cuenta de que enfrentar a su suegro era inevitable. Necesitaba desenterrar lo que lo había mantenido anclado al pasado. Ese encuentro era más que una simple conversación. Era la puerta a una nueva vida. Sin embargo, contemplar esa confrontación lo llenaba de ansiedad. La forma en que su suegro lo había menospreciado durante años se dibujaba en su mente como telones de fondo, en los que se mezclaban inseguridades y resentimientos. El camino a casa fue un campo de batalla interno. Se preguntaba si realmente tenía el coraje para no solo defenderse a sí mismo, sino también a Lucas. Quizás la voz de su hijo, tan llena de confianza, podría guiarlo hacia una nueva perspectiva.
Esa noche decidió que era momento de escribirle otra carta a Lucas. En ella no solo expresaría cómo se sentía acerca del proyecto, sino también su compromiso de luchar por un futuro mejor. Esa noche, mientras Lucas dormía, Miguel se quedó contemplando la habitación de su hijo. Imaginó la vida que deseaba para él, un ambiente en el que las palabras amables reemplazaran la rabia, donde la expresión creativa ocultara el miedo. En ese instante, la idea de la carta evolucionó hacia un paso más audaz: hablar con Lucas sobre su abuelo. ¿Has pensado en contárselo sobre el abuelo?, se preguntó a sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Entender la historia familiar podía ser tan liberador como doloroso, pero también esencial para la autenticidad de su conexión. Lucas necesitaba saber la verdad sobre sus raíces, y a la vez, Miguel necesitaba enfrentarse a eso, para finalmente liberarse del peso que lo había acechado. A la mañana siguiente, Miguel comenzó a buscar formas de abordar esta conversación delicada. Sabía que tenía que ser honesto y al mismo tiempo proteger la vulnerabilidad de su hijo. Cuando se sentó a la mesa del desayuno, la palabra abuelo latía en su mente como un eco constante. «Lucas, ¿quieres que hablemos sobre tu abuelo?», se atrevió a formular, sintiendo que el aire se volvía más denso. La respuesta de su hijo podría abrir nuevas puertas o cerrarlas de golpe. Miguel no podía prever qué tipo de vínculo se formaría a partir de esa simple pregunta. Sin embargo, supo que la respuesta podría determinar no solo la relación entre ellos, sino también el camino que Lucas recorrería hacia su propia valentía y autenticidad. Mientras esperaba que Lucas reaccionara, la tensión se hizo palpable. Era el instante crucial que podía cambiarlo todo. ¿Lograría fortaleza para enfrentar la verdad o se vería asfixiado nuevamente por sus temores? Esta vez, su corazón latía no solo por la ansiedad, sino por la fe renovada en que cada paso hacia adelante los acercaba más a ser, ambos, quienes realmente deseaban ser. La respuesta de Lucas fue más rápida de lo que Miguel había anticipado. ¿Mi abuelo? ¿Por qué nunca me has hablado de él?, preguntó, su voz templada por una mezcla de curiosidad e inquietud. Miguel sintió que una niebla densa lo envolvía, aprovechando la vulnerabilidad del momento. Cada palabra de su hijo resonaba como un tambor que golpeaba lo más profundo de su conciencia. Sabía que este era el momento propicio para sacar a la luz los secretos que había mantenido guardados. «Es porque», comenzó, pero las palabras le fallaron. En su interior una tormenta se desataba. Era la batalla entre el deseo de ser honesto y el miedo de herir a Lucas. Tomó aire, buscando un atisbo de seguridad. Tu abuelo no es una persona con la que haya tenido la mejor relación. Hubo tiempos difíciles y no quería que te afectara. La sinceridad de su intento lo llevó a una decisión crítica. Debía contar la historia como era, sin edulcorantes, dejándole a Lucas el poder de formarse su propia opinión. ¿Era él malo?, preguntó Lucas, visiblemente afectado. La simplicidad del interrogante golpeó como un rayo. Miguel sabía que no toda la historia era blanco o negro, pero el tiempo de matices había llegado. Era complicado. Hizo cosas que no están bien, pero también creo que, en su propia forma, trató de hacer lo mejor que pudo. Cada palabra le costaba. Sentía que estaba extendiendo una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. Miguel notó cómo la expresión de Lucas cambiaba, un atisbo de decepción en su mirada. Se dio cuenta de que esas emociones eran esenciales. Los ojos de su hijo se abrían a una realidad más compleja. Quizás también tienes derecho a saberlo tal como es, sin adornos, dijo Miguel, sintiendo que su deseo de protegerlo se desvanecía entre la necesidad de ser humano y auténtico. Esa conversación, aunque dura, también despertó en Miguel una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser padre. Al abrirse a su hijo, no solo le estaba revelando la verdad, sino que también se estaba liberando de las cadenas del secretismo. La honestidad se sentía como un nuevo camino que pavimentaba una relación aún más sólida. Con el tiempo, Miguel se dio cuenta de que confrontar su pasado con Lucas lo fortalecía.
Sintió que la vulnerabilidad que antes lo había asustado ahora se convertía en un puente hacia una conexión más significativa. Te prometo que nunca te ocultaré nada, concluyó, sintiendo un ligero alivio en su pecho. Sin embargo, la conversación no había terminado allí. ¿Qué vas a hacer con eso, papá?, inquirió Lucas, mirando a su padre fijo. Miguel sintió que el peso de su pregunta se acumulaba nuevamente. Ahora estaba ante una encrucijada. ¿Debería enfrentarse a su suegro y cerrar ese capítulo de una vez por todas? ¿O quizás había una manera de abordar la confrontación que no lo absorbiera por completo en la ansiedad del pasado? Mientras la cena concluía, Miguel no podía sacudir la sensación de que, tras esa conversación, había más en juego. No solo se había encontrado con su historia, sino que, probablemente, Lucas necesitaría verlo dar un paso al frente. Esa imagen de su hijo alentándolo lo impulsó a preparar un encuentro con su suegro, donde la búsqueda de respuestas era inminente. La noche se alargó y las letras del espectro familiar danzaban como sombras en su mente. No podía evitar una punzada de inquietud, pero la determinación comenzaba a tomar su lugar. Era el momento de actuar, de ser el hombre que Lucas creía que era. Con cada decisión, la esperanza emergía, como si una chispa de luz iluminara un camino nuevo. Mañana, se prometió a sí mismo, no será solo un día más. Esta vez enfrentaré mis miedos, por el bien de Lucas. Y mientras se hacía una promesa silenciosa en su mente, una inquietante pregunta se formuló. ¿Y si esta vez su suegro no estaba dispuesto a escuchar? La tensión creció, como un volcán a punto de erupcionar, dejando a Miguel atrapado en la vorágine de lo que podría ser su próxima verdad. La mañana llegó con un aire de expectación que envolvía a Miguel. El eco de la conversación con Lucas aún resonaba en su mente, alimentando su determinación. Cada momento lo empujaba hacia una confrontación que, había decidido, debía suceder. La promesa a su hijo lo mantenía alerta, consciente de que su propio crecimiento dependía de afrontar esa historia enterrada. Al llegar a la casa de su suegro, un profundo respiro atravesó sus pulmones. La puerta, aparentemente inofensiva, se convirtió en un portal a sus miedos más profundos. El sonido del timbre retumbó y secó su boca, sintiendo como el momento se colaba entre sus dedos. ¿Qué pasaría si la conversación se tornaba hostil? ¿Qué si el hombre que lo había llevado a la raíz de su dolor no estaba dispuesto a escuchar? La figura de su suegro apareció tras la puerta, rígida y solemne. Miguel se vio atrapado en la mirada intensa de su abuelo, un reflejo de su propia historia. Avanzó con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso en la sala se sentía como un viaje hacia la verdad y la reconciliación. Se sentó frente a él, entre la resignación y la valentía, y tomó la palabra. «Necesitamos hablar sobre el pasado», comenzó, sintiéndose frágil y fuerte a la vez. Las palabras fluyeron como ríos revueltos. Cada oración buscaba el entendimiento, aunque su suegro solo respondía con una expresión de desdén. La imagen de Lucas le recordó por qué estaba allí. Esto no es solo sobre mí, es sobre Lucas, y merece saber quién fue su abuelo. Al escuchar el nombre de su hijo, el semblante del hombre se endureció un poco más. Miguel sintió que cada palabra era un golpe. La conversación no iba en la dirección esperada. A medida que la tensión crecía, la ira empezaba a asomarse en sus ojos. En lugar de retroceder, Miguel se mantuvo firme, sosteniendo la mirada de su suegro. Era el momento de asegurar su verdad. Fui un niño que no tuvo valor, pero hoy estoy aquí para confrontar lo que se ha ocultado. No quiero que Lucas crezca con los mismos demonios. La revelación de su propia vulnerabilidad amplificó el peso de cada palabra. Miguel podía sentir cómo el aire en la habitación se volvía espeso, cargado de secretos reprimidos. Su suegro inhaló profundamente antes de hablar, y las palabras que salieron de su boca no fueron lo que Miguel había anticipado. No soy un monstruo, Miguel. Hice lo que creía que era mejor. Nunca pensé que llegaría a lastimarte a ti o a tu hijo. En esa frágil defensa, Miguel descubrió un rayo de luz en el sacrificio del hombre que tenía delante. El diálogo tomó un giro inesperado cuando su suegro comenzó a abrirse, revelando trozos de su propia historia. Cada fragmento conectado a los errores que había cometido y la presión de ser padre lo hacía parecer más humano. Miguel sintió que había una posibilidad de redención, tanto para él como para su suegro. De repente, ese enfrentamiento se transformó en un momento de conexión y entendimiento. Sin embargo, a pesar de los avances, una sombra permanecía. Pero eso es suficiente.
Eso es lo que le dirás a Lucas. Miguel tomó un respiro profundo, sintiéndose perdido en un mar de incertidumbre. ¿Podrían realmente reconciliarse? El juicio sobre su relación con Lucas no estaba del todo decidido. El silencio se adueñó de la sala y con cada segundo la presión aumentaba. Miguel comprendió que, aunque había hecho un avance significativo, todavía había un camino que recorrer. Desde lo más profundo de su ser surgió una pregunta inquietante. Si su abuelo podía cambiar, ¿podría él hacerlo también? Con esa inquietante revelación aún en su mente, Miguel se preparó para el próximo paso: confrontar las expectativas que él mismo había establecido para su vida y la de su hijo. Tenía que decidir si seguiría luchando por la verdad o permitiría que la historia se repitiera, cerrando la puerta a su propia autolibertad. Cada elección se sentía como un hilo que podría entrelazarse en un nuevo destino. Esa próxima decisión comenzaba a tomar forma, afilando su enfoque en lo que realmente significaría ser el padre que Lucas necesitaba. En ese vaivén entre la esperanza y el miedo, la esencia del viaje personal de Miguel se transformaba lentamente. ¿Podría finalmente encontrar la fuerza para liberarse del legado que lo había perseguido? La respuesta, sin duda, marcaría el curso de su vida y de la de su hijo. Mientras se preparaba para abordar esas profundas cuestiones, un viejo recuerdo golpeó su mente con fuerza inesperada. «Recuerda que siempre hay algo detrás de una historia, Miguel», susurró el eco de su madre en su memoria. Con eso, el todavía enigmático futuro le dejó una pregunta perenne. ¿Qué verdad aún está por descubrir? La noche se adueñó de la casa, y Miguel, exhausto pero resoluto, no pudo evitar perderse en los ecos de la conversación. Sentado en el sofá, sus pensamientos revoloteaban como aves asustadas, ahora liberadas del jaula que había sido su mente. Se sintió vulnerable y poderoso al mismo tiempo, una dualidad que comenzó a tejer un nuevo entendimiento de sí mismo. Había comenzado a desenterrar los secretos ocultos detrás de su historia familiar, pero también emergía un profundo anhelo de ser un mejor padre. Lucas, en su inocencia, se convirtió en una brújula interna. Cada conversación que su hijo mantenía, cada pregunta inocente que brotaba de su boca, era un recordatorio de la responsabilidad que Miguel llevaba sobre sus hombros. Se levantó, decidido a conectar con esa perspectiva. Buscaría una forma de transmitirle a su hijo lo que nunca había recibido, pero que ahora comprendía: la verdad y la honestidad. Exactamente esas fueron las enseñanzas que, en algún punto, había decidido ahogar. El día siguiente fue un marco de nuevas posibilidades. Miguel se despertó decidido a hacer un cambio en la rutina que había atormentado su conciencia durante tanto tiempo. Planeó una jornada de actividades al aire libre con Lucas, una oportunidad para conocerse mejor y crear vínculos más fuertes. La idea de una nueva tradición familiar comenzaba a formarse, y Miguel sintió una chispa encender su interior. Mientras le explicaba a Lucas planes sobre la caminata y el picnic, su hijo no podía contener su emoción. La felicidad del niño iluminaría cualquier sombra que aún perdurara en su corazón. Sin embargo, un instante de vacilación cruzó por la mente de Miguel. Una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de mantener su promesa mientras intentaba resolver su propia historia familiar con su suegro? La lucha entre su deseo de avanzar y la necesidad de cerrar cuentas del pasado empezaba a desdibujarse, creando una tensión que sería difícil de manejar. Instintivamente, Miguel recordó la conexión que había establecido con su suegro en ese tenso encuentro. Si bien la conversación no terminó como había esperado, la realidad era que ya habían empezado a descifrar las capas más espesas del pasado. Miguel se dio cuenta de que no solo tendría que trabajar en ser el padre presente que Lucas necesitaba, sino que también debía encontrar un camino claro para entablar una relación comprensiva con su suegro. A medida que avanzaba el día y transitaba por el parque con Lucas,
El aire fresco y el brillo del sol lo llenaban de un sentido renovado de propósito. Sin embargo, en una repentina oleada de claridad, se dio cuenta de que el próximo paso fundamental en su crecimiento personal era regresar a hablar con su suegro. Necesitaba desdibujar las sombras que aún persistían entre ellos, cerrar esa brecha que había existido durante demasiado tiempo. Mientras Lucas se reía despreocupadamente, Miguel sintió que una profunda lección estaba comenzando a recuperarse. La idea de que avanzar no significaba negar el pasado. Era un balance delicado entre honrar su historia y construir un futuro donde Lucas pudiera prosperar sin los miedos que había heredado. Esa misma noche, empacado en el caos de sus pensamientos, Miguel se sentó frente a su computadora. Estableció un nuevo compromiso con su propio crecimiento. Decidió escribir una carta a su suegro. Las palabras comenzaron a fluir, reconociendo las heridas y los miedos, pero lo más importante, invitándolo a un diálogo sincero. Cuando finalmente terminó, un nuevo soberano brote de determinación se asomó. ¿Y si su suegro podría entender la importancia de una nueva historia familiar empezando desde cero? A medida que Miguel cerraba la carta, la incertidumbre lo invadía nuevamente. ¿A seguir adelante? O peor, ¿podría su suegro rechazar esa oferta de reconciliación? En ese suspiro lleno de expectativas y temores, Miguel se dio cuenta de que este sería el eje alrededor del cual girarían todas sus decisiones futuras. La valentía ante la incertidumbre resonaba cada vez más fuerte. Con la carta en sus manos, un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, uno que marcaría la pauta no solo para su relación con su suegro, sino también para el legado que deseaba dejarle a Lucas. Sin embargo, en el resquicio de su mente retumbaba una pregunta. ¿Estaría su suegro dispuesto a hacer lo mismo? Miguel despertó la mañana siguiente con una sensación de inquietud en el aire. La carta había sido enviada, y ahora parecía que todo su mundo se movía al ritmo de la espera. Su mente se debatía entre la esperanza y la ansiedad. La idea de un nuevo comienzo con su suegro le ofrecía una perspectiva valiosa, pero la posibilidad de un rechazo lo mantenía en un estado de alerta constante. Al mirar a Lucas desayunando con el entusiasmo que solo un niño podía tener, Miguel sintió como su corazón se enfrentaba a una dualidad. Por un lado, quería proteger esa inocencia y protegerlo de las espinas de su propia vida, pero por otro, ansiaba que su relación con el pasado fuera más clara para poder ofrecerle una versión más auténtica de sí mismo. Esa mañana, mientras hablaban sobre sus aventuras en el parque, Miguel notó un rasguño en la mejilla de Lucas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Miguel, acercándose con preocupación. «Mientras jugaba con los otros niños me caí. No duele, papá», respondió Lucas, con una sonrisa radiante. El simple incidente iluminó un resplandor de comprensión en Miguel. En esa caída había una metáfora de lo que él mismo enfrentaba. Todos sufrimos cicatrices y heridas, pero lo importante era levantarse una y otra vez. Esa lección resonaba con fuerza en su interior mientras visualizaba a su hijo. Decidido a ser un ejemplo más que una advertencia, Miguel concibió un plan. Este fin de semana buscaría a Lucas para que juntos exploraran sus propios rasguños de vida en un espacio seguro, lejos de la carga del pasado. Quería que Lucas entendiera la valentía de confrontar el dolor y el poder de las lecciones que a menudo se esconden en la vulnerabilidad. Así, las actividades al aire libre que había planeado no solo se convertirían en una oportunidad para fortalecer su vínculo, sino también en una lección tangible sobre cómo levantarse tras los tropiezos. Mientras tanto, la espera por una respuesta de su suegro seguía creciendo como una sombra que lo acompañaba. Cada vez que su teléfono sonaba, sentía un salto en su corazón, solo para caer de nuevo en la frustración cuando se trataba de mensajes triviales. La angustia de lo desconocido lo perseguía, y Miguel se dio cuenta de que era hora de enfrentarse a ese sentimiento. De hecho, había tomado una decisión. No podía quedarse paralizado ante la incertidumbre. Él necesitaba acción, y decidió que dar un paso proactivo sería su camino hacia el crecimiento. A la tarde, contactó a un amigo cercano, alguien que había sido testigo de sus luchas, facilidad y también de sus alegrías. Miguel pensó que este amigo podría ofrecerle un consejo sobre cómo abordar la discusión con su suegro.
Durante la conversación, su amigo lo llevó a reflexionar sobre una lección fundamental. La comunicación verdadera no solo se trata de expresar sentimientos propios, sino también de crear un espacio donde el otro pueda ser escuchado sin juicio. De regreso en casa, Miguel sintió con fuerza la necesidad de preparar su mente, así que se sentó en su rincón favorito, respiró profundamente y se propuso visualizar la conversación que esperaba tener. Imaginó a su suegro escuchando atentamente, sintiendo su voz resonar en el silencio compartido. Esta proyección le trajo paz, pero también lo confrontó nuevamente con la realidad de sus temores. Al caer la noche, la mezcla de emociones iba en aumento. La compasión que quería experimentar se chocaba con la incertidumbre de su historia familiar. ¿Estaría en condiciones de ofrecer esa vulnerabilidad a su suegro? ¿Podría entrelazar su necesidad de sanar con el deseo de forjar un nuevo destino familiar? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un último pensamiento lo llevó a levantarse y escribir unas líneas más. Quería que su suegro sintiera su sinceridad, su vulnerabilidad y esa disposición a sanar. Esa llamada a la comprensión era más que un intento de cerrar heridas, se convertiría en la semilla de una nueva narrativa. Y mientras sus pensamientos se sumergían en un futuro incierto, una idea emergió, brillante y aterradora. El momento de la verdad estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. ¿Estaría listo para afrontar todo lo que su historia familiar arrojara sobre la mesa? La respuesta, sin duda, cambiaría cada aspecto de su vida. Miguel se despertó con el sol apenas asomando por la ventana, pero su mente ya estaba en plena actividad. La imagen del rasguño en la mejilla de Lucas permeaba su pensamiento y comprendía que las lecciones más simples a menudo tienen un impacto profundo. En su corazón había una chispa de determinación. Este fin de semana no sería complaciente, sería un punto de inflexión. Mientras preparaba el desayuno, Miguel se concentró en cómo sería su salida con Lucas. Quería que esos momentos se convirtieran en un capítulo significativo en su vida, no solo para él, sino también para el desarrollo de su hijo. En su mente, cada actividad se transformaba en un aula, donde construirían juntos la resiliencia y el significado de levantarse después de caer. Durante la comida, Miguel miraba a Lucas con más intensidad. En su inocencia, el niño no solo lo deslumbraba, también le recordaba el valor esencial de cada día. Se sintió impulsado a no dejar que la espera por la respuesta de su suegro definiera su presente. Sin embargo, una sombra de inquietud aparecía cada vez que pensaba en la conversación que se avecinaba. Reflexionó sobre cómo encauzar su vulnerabilidad y fortaleza en ese encuentro. Decidió que necesitaría un nuevo enfoque para la conversación. En lugar de centrarse únicamente en su propia historia, quería escuchar. Había aprendido que al escuchar la historia del otro, las propias experiencias adquieren un nuevo significado. Se preguntaba si eso lograría abrir un camino hacia la reconciliación. Mientras el día avanzaba, Miguel buscó momentos de introspección. Se alejó de la rutina y encontró un rincón del parque donde se sentó sobre la hierba. El murmullo del viento lo reconfortó. Comenzó a meditar sobre los conceptos de responsabilidad y crecimiento, integrando lo que había aprendido en su vida personal con las lecciones que quería impartir a Lucas. La imagen de su suegro apareció en sus pensamientos, y la idea de su propio temor a ser rechazado lo invadió. Había que cultivar su fuerza interior para dar la cara, y eso significaba abrazar el miedo. Comenzó a escribir una carta en la que se comprometería a ser sincero y abierto. Extrañamente, este ejercicio de redacción se sintió como un acto de liberación. Miguel sintió que cada palabra que plasmaba se convertía en un ladrillo en la construcción de la confianza. Quería que su suegro entendiera que, a pesar de sus errores y decisiones fallidas, estaba dispuesto a enfrentarlo. Las palabras estaban tomando forma. Identidades compartidas, lecciones no aprendidas, la necesidad de un vínculo renovado. Esa carta sería la base en la que podía construir algo nuevo. Al llegar la noche, mientras observaba a Lucas acostarse, una revelación lo sacudió. El amor que sentía por su hijo lo impulsaba a no solo buscar su propio perdón, sino a ofrecer uno también. Miguel se dio cuenta de que, si quería agradar a su suegro, había un dilema más profundo que enfrentaba, el de la autenticidad personal frente a la presión del pasado. Al cerrar la puerta de la habitación de Lucas, se sintió resuelto, pero también con un nudo en el estómago por lo que venía.
La incertidumbre aún lo acompañaba, pero ahora había un propósito claro en su búsqueda. Sería capaz de ofrecer a su suegro y a sí mismo el perdón que ambos necesitaban. Esa podría ser la clave para su evolución, y un paso que marcaría un cambio radical en su relación familiar. La noche se tornó silenciosa, pero el eco de su determinación resonaba. El momento decisivo se aproximaba, y la conexión que esperaban ambos había comenzado a tomar forma. Sin embargo, una nueva sombra se cernía. ¿Qué secretos ocultos revelaría su suegro en esa esperada conversación? Miguel despertó esa mañana con una conciencia renovada. El peso del conflicto familiar que habían arrastrado, una carga que parecía eterna, finalmente comenzaba a desprenderse. La carta que había enviado a su suegro aún latía en su mente y le llenaba de incertidumbre. Pero había algo más, una certeza sobre el camino que quería transitar con Lucas. Esa jornada que tenían planeada no sería solo un día en el parque. Era un paso hacia un nuevo futuro. Mientras se preparaba para salir, miró a su hijo con un brillo en los ojos. «Hoy vamos a explorar qué significa levantarse después de caer», le dijo, el corazón latiéndole con fuerza. Lucas lo miró, entusiasmado, sin imaginar que cada momento que compartirían sería una lección viva, un reflejo del viaje que ambos estaban comenzando. Durante la caminata, Miguel eligió el silencio como un espacio para pensar. La conexión que estaba forjando con Lucas se sentía más auténtica, al igual que el deseo de dejar atrás el pasado. Recordando las enseñanzas de los días anteriores, se propuso no solo ser un padre protector, sino también un guía para su hijo. Quería que Lucas entendiera que enfrentar el dolor con valentía era parte esencial de la vida. Su primera parada fue un pequeño lago donde los niños jugaban. Se sentaron en una orilla, y Miguel se dispuso a compartir algo que había aprendido. La vida está llena de caídas, pero lo que realmente importa es cómo te levantas. Observa cómo los niños se caen al jugar, pero siempre se levantan con una sonrisa. Eso es lo que quiero que hagas siempre. Lucas lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando un entendimiento más profundo, uno que trascendía las palabras. A medida que avanzaban en su día, Miguel se sintió más fuerte. La interacción natural entre ellos, cada risa, cada paso, le dejó ver que estaba construyendo una nueva narrativa. Quizás la conversación con su suegro no era solo sobre hacer las paces, sino también sobre reafirmar su papel como padre y confidente. En cada actividad, Miguel logró ilustrar a Lucas que el amor, la aceptación y la valía no son limitados por los errores del pasado, sino que se construyen a partir de ellos. Durante un picnic, cuando Lucas le preguntó sobre qué había significado su pelea en el colegio, Miguel vislumbró un momento crucial. Defender a otros es valiente, pero siempre debemos hacerlo con respeto y amor, sin caer en la violencia. Lucas asintió, el eco de las palabras de su padre resonando en su ánimo. Era un acto de valentía en sí mismo el poder hablar sobre esos temas complejos sin temor a perder el hilo de conexión que habían tejido juntos. Al caer la tarde, mientras regresaban a casa, una notificación en su teléfono rompió el ensueño. Era su suegro. Había respondido a la carta. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. La incertidumbre y el ansia por lo que diría lo paralizaban. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, notando su rostro tenso. «Sí, hijo, solo estoy sintiendo un poco de nervios», respondió, manteniendo la serenidad. Lucas lo miró con desprecio, como si deseara que su padre pudiera entender que no tenía que enfrentar esa sombra solo. Al llegar a casa, Miguel abrió el mensaje con manos temblorosas. Sus palabras eran concisas pero reveladoras. «Estoy dispuesto a hablar. Te espero mañana». Al leer esas líneas, sintió que una carga se aligeraba. Había una oportunidad de reconciliación, pero también un compromiso de parte de su suegro que cambiaría el rumbo familiar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que significaría ese encuentro, supo que era el momento de demostrar la fortaleza que había cultivado, no solo en él, sino también en su hijo. Su papel no sería solo abordar su propio dolor, sino también defender la verdad que Lucas necesitaba conocer. Las horas de la noche se desvanecieron en un silencio expectante, y cuando despertó, Miguel se sintió listo. Su mente había trazado formas de abordar la conversación. No pretendía que todo fuera perfecto, simplemente deseaba que fuera honesto y auténtico. Si su suegro estaba listo para escuchar, Miguel se prepararía para hablar. El encuentro fue un viaje hacia lo desconocido. Al llegar, la sala familiar parecía como un tribunal, cargada de tensiones y recuerdos. Se sentó frente a su suegro,
que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Gracias por responder a mi carta», comenzó Miguel, sin saber lo que vendría a continuación. Las palabras fluían como ríos que iban enlazando sus historias. Miguel no se detuvo en los rencores. En lugar de ello, abordó el destino que quería para Lucas, y cómo su suegro podía influir en esa narrativa. Estamos creando un nuevo legado. No solo tú y yo, sino también Lucas. Necesitamos saber que podemos apoyarnos, a pesar de las decisiones del pasado. Su suegro escuchaba, el ceño fruncido. Pero a medida que Miguel hablaba con claridad y sinceridad, vio cómo esa dureza comenzaba a desvanecerse. No soy perfecto, y sé que tú tampoco lo eres, pero estoy aquí para ofrecer una nueva oportunidad, no solo para mí, sino también para tu nieto. Finalmente, su suegro asintió, y un aire de comprensión se apoderó de la habitación. Tal vez deberíamos hablar más a menudo. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a mejorar. Aquella conversación se convirtió en un viaje de redescubrimiento, un nuevo entendimiento que ambos merecían. Mientras Miguel regresaba a casa esa noche, se sintió ligero, como si un peso insalvable se hubiera levantado de sus hombros. Decidido a contarle a Lucas sobre la conversación, se dio cuenta de que había enfrentado sus temores de una manera que no había creído posible. Esa resolución por mejorar su relación no solo repercutiría en su vida, sino que también dejaría la pauta clara sobre cómo quería que fuese el futuro de su hijo. Esa noche, mientras se sentaban juntos, Miguel miró a Lucas a los ojos. «Hoy aprendí algo importante, hijo. Nunca es tarde para cambiar, y nunca es en vano buscar la verdad, incluso si duele». Lucas sonrió, comprendiendo que su padre estaba compartiendo la esencia de su propio crecimiento. Al final del día, ambos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, juntos. La conexión que habían forjado se sentía inquebrantable, y al mirar hacia el futuro, ambos podían vislumbrar un camino lleno de esperanza y autenticidad. Era un nuevo comienzo, y por fin Miguel podía sonreír aliviado sabiendo que, en su propio viaje, había logrado una transformación vital: ser un padre presente y un hombre libre de las cadenas del pasado. Los días siguientes se llenaron de risas compartidas y proyectos de vida, mientras la confianza mutua se fortalecía. Miguel estaba decidido a seguir cultivando ese nuevo legado y a ser el héroe que su hijo siempre había creído que era. Había descubierto que la verdadera valentía reside no solo en los actos heroicos, sino también en la disposición de enfrentar y aceptar la verdad, por difícil que ésta sea. El futuro estaba ante ellos, y juntas lo construirían con determinación. Un viaje hacia la autenticidad y la conexión, donde cada paso marcaría el nuevo camino que decidieron transitar. Ahora es el momento de que ustedes también formen parte de este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comparten su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únanse a nosotros.